Bueno, primero presentar a Rodrigo. Gracias por venir acá. Rodrigo Valdés estudió su doctorado en Economía en el MIT, luego de licenciarse en Economía y titularse en Ingeniero Comercial en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen economía monetaria, finanzas internacionales y finanzas públicas. Fue ministro de Hacienda de Chile y también presidente del Banco Estado. Previamente trabajó tanto en el sector privado como en el público. Fue economista jefe para la región andina y argentina en BTG Pactual y economista jefe para Latinoamérica en Barclays Capital. También trabajó como subdirector de los departamentos de Europa y el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Anteriormente fue director de investigación y economista jefe del Banco Central de Chile, donde también se desempeñó como economista senior. También fue asesor principal del Ministerio de Hacienda, ha sido consultor del FBI, el BID, enseñado economía en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, si no me equivoco, padre de 3 hijos, y runner. Y runner amateur. Pura inversión, poco endowment, decimos. Muchas gracias, Rodrigo, nuevamente Muchas gracias. por estar acá con nosotros. Esto es una instancia de conversación, de discusión sobre distintos temas públicos. Ya variamos desde la filosofía, la historia, la sociología, en este caso la economía, y en particular nos interesa discutir sobre el sistema de pensiones porque entendemos que más allá de las discusiones, algunas técnicas y otras quizás más de tintes políticos que podemos tener acá, hay atrás un sistema de seguridad social al cual importa, sobre todo porque hay, en el fondo impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Entonces, en este contexto nos interesaba poder conversar, poder entender acerca del el sistema de pensiones, la complejidad del sistema y también saber en el fondo, su posición frente a la reforma del gobierno y cuáles son los desafíos que presenta el problema hacia el futuro. Entonces quería partir haciendo una pregunta un poco general. Primero, ¿cuáles son a tu juicio las principales fallas de mercado que hay en el sistema de capitalización individual? O sea, partamos en el sistema AFP, si se quiere. Bueno, gracias primero por la invitación. La verdad es que es reconfortante ver gente de las nuevas generaciones, digamos, tarde en una tarde, preocupado de las políticas públicas, dispuesto a conversar, dispuesto a discutir, más que protestando porque hay que trabajar mucho en las maquetas. Bueno, a ver, déjame un paso atrás. Yo de pensiones sabía lo que sabe un economista común y corriente. Me había metido un poquitito en el tema pensiones el año 2000 y 2001, porque me tocó estar en Hacienda cuando era el asesor jefe de Hacienda, cuando hicimos varias reformas que tocaron harto el tema de AFP, básicamente multifondos, los temas de ahorro provisional voluntario y como una serie de reformas que post-crisis asiática se juntaron en un paquete muy grande en que el gobierno y básicamente Izaguirre, que era el ministro de Hacienda en ese momento, y éramos un equipo que trabajábamos con él, era muy importante dar señales de credibilidad de mercado en el primer gobierno socialista después de la Unidad Popular. Recordarse que esos años se decía que no terminaba el gobierno de Lagos. Se decía que, los temas eran los mismos, reforma tributaria, reforma laboral, las mismas cuestiones. Tuvimos un bajón de actividad importante. Los 2 primeros años de Lagos son muy parecidos a los 4 años de Bachelet, en varias cosas. Creo que en ese momento la izquierda reaccionó, la centroizquierda, mejor en una agenda más mixta, y esta parte fue muy importante en pensión y como una cuestión un poco más general todavía de abrir la economía. Se integró la cuenta financiera con el exterior, etc. Y en ese momento me metí, pero después nunca más pensé mucho en pensiones. De hecho, en la reforma del 2008 yo la vi muy de lejos, no me metí, tampoco me interesaba tanto, para ser franco, el tema.
Y llegado al gobierno, llegado el día que la presidenta Bachelet me llama y me dice, quiero que seas ministro, y yo digo, bueno, tampoco pensiones era una cuestión muy central. Yo llegué al gobierno y no había la percepción de que esto fuera un gran tema. Estaba el problema económico, fiscal, crecimiento, y había la educación, nos comía básicamente, prácticamente todas las energías. El movimiento no más AFP todavía no partía. Todavía no. O sea, existía algo, pero muy básico. Y en ese tiempo, el gobierno, antes que yo llegara, había decidido hacer la famosa Comisión Bravo. Y se había mandado un proyecto de ley de AFP estatal, que está en el Congreso, y no es un mal proyecto si es que a uno le gusta una AFP estatal. Está bien pensado. Pero la lógica era como darle la aregona a esta cuestión y que esto no iba a ser tema para el gobierno porque no había espacio bueno, no había espacio de plata para hacer nada, no había espacio intelectual para pensar mucho más, ni había espacio político para ponerse de acuerdo. Entonces, la verdad es que pensiones estaba en el cajón. Había que conducir un poco esta mesa, fue muy enredada, ¿se acuerdan? La comisión Bravo era una comisión de, si no me acuerdo mal, de 25 o 26 personas. Se partió básicamente en dos. Una parte propuso, la parte ortodoxa, digamos, muchos feriados, nosotros tratando de afirmar la estantería, propuso algo así como subir gradualmente la cotización y usar parte de la cotización para el pilar solidario. ¿Okay? Esa parte a mí no me gustaba, después voy a explicar por qué cuando discutamos la minucia de cómo hacer un diseño que tenga más sentido. Pero al final había un aumento de puntos de ahorro y con esto. Y la otra mitad, excepto una persona que ya se fue al chancho y quería hacer la polaca, que era la representante polaca. No, era una polarización total, más que diversidad, o sea, había una cuestión bien, se armó ese grupo. Dentro del equipo asesor. La gente que armó esa cuestión al comienzo del gobierno de Bachelet, hizo una cosa que tuvieron que respetar la diversidad política del momento. Entonces había gente del PC muy influyente dentro de la comisión, había gente del Frente Amplio muy influyente en la comisión, estaba la Claudia Sangüesa sentada en la comisión. Entonces, poner de acuerdo a gente que piensa tan distinto fue muy difícil. Y este segundo grupo, hacia el final, armaron una propuesta que todavía da vueltas y que su padre intelectual más importante es Andras Uthoff, que es un economista de Berkeley, bien educado, que hizo mucha carrera en la CEPAL, y que lo que hace es dar vuelta al sistema completamente, se llama la famosa propuesta B, que pone un mínimo súper alto para todos, un copago gigante del Estado, es parecido al modelo uruguayo, que básicamente le mete al sistema de capitalización individual un sistema de reparto como de primer piso, en el sentido de ponerse de acuerdo en gente que pensaba muy distinto, y con niveles de conocimiento y de desconfianza brutales, de unos con otros, de ellos con el régimen actual de pensiones, etc. Pero llegamos a ciertos acuerdos, fíjate, como medio en paralelo a que empezó el movimiento. Y cuando empieza el movimiento, en vez de juntarnos una vez al mes, empezamos a juntarnos un poquito más seguido. Empezamos a chutar esta cuestión, hay que empezar a preocuparse. Y ahí me metí. Y ahí pasé al final el último año que estuve en Hacienda, yo le he dedicado su buen cuarto jornada al tema pensiones, porque hicimos primero un proyecto de ley grande que tenía hartas patas distintas, hicimos una mesa técnico-política con todos los partidos con representación antes de armar el proyecto, en que no nos pudimos poner de acuerdo en varias cosas, pero fue un ejercicio espectacular de ir juntando visiones. Entonces... y en el fondo en esta historia, ¿cuál es el principal diagnóstico que tienes tú y el fondo y diseño institucional? Ya, dejemos volver un ratito más a donde... Yo creo que estamos en un momento que hay que ser bien flexible en el diseño, porque seguir chuteando el problema más creo que arriesga una solución mucho peor después. ¿Okay? O sea, creo que la urgencia de pactar cosas es de primer orden. Voy a volver a tu pregunta, de cuáles las fallas, digamos, de por qué estamos
Pero déjeme terminar con la historia de que lo que les quiero contar es de la AFP estatal. En un año antes aproximadamente ya estaba la cuestión media candente y venía un discurso del 21 de mayo. Y yo no sabía mucho qué hacer para esta cuestión. Y un economista bien famoso que vive afuera, amigo chileno, me dice, no, revive la AFP estatal, con eso voy a zafar. Y le digo a la presidenta, pongamos el discurso del 21 de mayo que vamos a darle urgencia. Ya me dijo, hagamos eso. Y fue brutal, porque a mí no me gustaba mucho la AFP estatal, pero ya, por último, varios amigos me decían, no, pero con esa cuestión vaya a tranquilizar. Pusimos eso, el día siguiente era no más AFP, ni privada, ni estatal. Entonces se radicalizó más todavía todo así. Entonces como que me damos un cartucho que ya, bueno, esto no sirve. Y pues tuvimos que irnos a la mesa a dibujar posibles soluciones. Mira, déjame ir como al tema, primero, ¿cuál es la falla de mercado acá? Bien particular. Déjenme antes de ir al sistema de FP, es por qué tenemos sistema de pensiones. Y eso uno debería preguntarse un poco, ¿por qué tenemos que obligar a la gente a hacer cosas? Si son en su propio bien. Entonces, creo que aquí hay como dos grandes líneas de pensamiento, aunque no sé si están muy formalizadas, algunas un poquito más que otras, pero una es que la gente es impaciente, es miope, no ve el futuro y hay que obligarla. Línea que es bien incómoda, porque si uno hace eso, la siguiente etapa es hacerle tomar más decisiones por ellos. O sea, no lo dejemos comer mucho tocino o no sé. Entonces... Y no solo por su bien individual, sino que también produce externalidad. Bueno, a otras cosas, pero es raro esta intervención en algo que no es una contingencia. Cuando uno está hablando de salud, cuando está hablando de algo que es una contingencia en serio, a la Arrow de Brea, así que hay estado de naturaleza, bueno, ahí uno tiene sentido a hacer pactos sociales porque a veces el sistema privado no es capaz de entregar soluciones. Qué sé yo siempre uso ahora en mis cursos, no sé si vieron un proyecto que nosotros hicimos y es ley hoy día, que es el famoso SANA, que es este seguro para padres y madres de hijos muy graves para que los cuiden. Y esa cuestión el sector privado no iba a armar una estructura para que todos los chilenos chipearan y tuvieran este seguro, los sin hijos no iban a entrar por razones obvias, bueno, lo obligamos a todos y hay un seguro hoy día, que uno puede decir, está bien o está mal, pero es un mercado que no existe sin la acción del Estado. En salud pasa un poco lo mismo. Salud sin regulaciones fuertes, los problemas de seguro típicos de selección adversa, no hay seguro. Pero en ahorro cuesta mucho más hacer el caso de por qué hay que meterse. Entonces, ya estamos partiendo mal cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el problema cuál es la distorsión que estáis solucionando? ¿Por qué no funcionan bien? Bueno, antes, ¿por qué hay que meterse a hacer algo? Entonces, la primera razón es esta, que la gente no ve el largo plazo, pero que tiene esa incomodidad. La segunda razón es mucho más, digamos, económica profunda, que es que la gente es muy inteligente y sabe que si no ahorra alguien lo va a ayudar. Y por lo tanto hay un problema moral hazard en que la gente no ahorra y hay que obligarla a ahorrar porque si no, no ahorra. Porque el Estado no es capaz de amarrarse las manos y decir yo no voy a ayudar al que no ahorra. Porque no los puede distinguir, porque no sabe la razón, al final los ayuda. Sea una de las dos razones, la verdad es que sistemas de seguridad social en pensiones existen en prácticamente todos los países del mundo desde cierto nivel de ingreso por arriba. Ustedes saben que esta cuestión partió en Alemania con von Bismarck, que era un tipo de derecha, y que armaron esto como una defensa para que la izquierda no se tomara el poder. Entonces, no hay una gran teoría al final del día, para mi gusto, para discutir por qué estamos haciendo esto. Es súper distinto cuando uno ve contaminación o cuando ve el mercado de la salud. No, el problema de salud. Pero en este caso es mucho más lejano a lo que uno está acostumbrado como economista a pensar como un problema que necesita intervención. Ya, pero hay intervención. Y yo creo que estas dos formas de ver son ambas correctas, en que algunos son súper estratégicos y otros son súper miopes. ¿Okay? Y hay que pensar en los dos mundos, etc. Ese es por qué intervenir. La siguiente pregunta es por qué es insuficiente la intervención de un sistema de capitalización individual. Y esa es otra discusión que podemos tenerla. ¿Okay?
Pero la primera es que parece ser que hay que hacer alguna política pública para seguridad social, raya pensiones. ¿Por qué la seguridad social basada en capitalización individual solamente es insuficiente? Yo creo que es bien difícil de contestar esa pregunta sin ponerle valores éticos al sistema que uno quiera poner. Al final del día, un sistema de capitalización individual tiene una gran gracia que se capitaliza y por tanto se ahorra, y eso es súper bueno para la economía, bla, bla. Pero eso se puede lograr igual con un sistema de capitalización colectiva, en que la plata es de todos, lo que pasa es que la ahorramos y nos la repartimos cuando estamos viejos. Pero podría ser per capitado. Todos chipean 10% a un fondo común y se distribuye per cápita. Es como... entonces tiene un primer aspecto que yo creo que está en el corazón de lo que explica la mayor parte de la mala onda con el sistema actual, que es excesivamente individualista en su concepción. A la Rawls es una locura. No hay ningún seguro cruzado acá. Fuera el pilar solidario, que ya vamos a entrar a eso. Pero es a la Rawls, supongan discutido, con velo, es una locura, no hay seguros. Si te fue mal, fregaste. Entonces, creo que hay un caso muy fuerte para suplementar el sistema con, llamémoslo, solidaridad, si quieren que sea como de las palabras de hoy día, o con seguros cruzados. De redistribución de riesgos, que pueden ser ex ante, puede ser que tú tuviste la suerte de tener plata o qué sé. Y yo creo que hay un caso para eso. Eso no quiere decir que haya que modificar tanto el sistema de FP, pero sí que le falta esta pata. Yo diría que esa es como la primera gran falla de origen de esta cuestión, que se supone el pilar solidario se hace bastante cargo, pero con varios problemas. Un problema político trivial es que no es parte del sistema, es como el Estado. En segundo lugar, es súper focalizado, no hay plata para más. Entonces llega a gente y trata muy bien a la gente del 60% más pobre, pero una persona que ganaba 1 millón de pesos y se jubila con 300 lucas no recibe nada. Entonces, es insuficiente, creo yo. Y bueno, se puede discutir mucho del diseño, de cómo mejorarlo, pero el pilar solidario creo yo que, siendo una excelente herramienta, no es suficiente para sacarle este problema de origen un poquito del exceso de individualismo. Hay una segunda razón que yo quiero ser así bien pragmático en esto, es que las pensiones son bajas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Si capitalización individual y el otro 50% un pilar solidario, ¿tú aún así no crees que se netean en el fondo los efectos individualistas solidarios y que son efectos opuestos? Sí, no, en el siguiente sentido, que yo creo que el pilar solidario no puede ser nunca muy grande porque distorsiona mucho. Entonces, bueno, claro, si tú me apretáis y te diga como al final del cuento que le estaba contando, pero solo el pilar solidario, ¿ok? Yo creo que el mejor pilar solidario es simplemente un pilar solidario que es universal, que es una plata que te saca de la pobreza justo, y podemos discutir cuánto es esa plata, pero no es mucho más que eso. Es un ingreso mínimo. Es un ingreso mínimo universal. A Suecia. Exactamente, y a la Nueva Zelanda creo que también tiene. Cuando seas viejo. Rico. No, pero solo para viejos. No estoy pensando solo para viejos. Pero hay un nivel de ingreso mínimo independiente de si tú contribuiste o no. Una cuestión completamente distinta es el pilar contributivo. Y quiero volver a lo del pilar contributivo. Lo que nos pasa con lo fiscal y con el pilar solidario es que mezclamos las dos cosas. Y el proyecto de ley avanza un paso más en mezclarlas. Y eso creo que es súper peligroso. Entonces, raya para la suma, para volver a los temas de cuáles son las yayas, este exceso de individualismo. Uno podría solucionar eso con puro pilar solidario, pero empieza a distorsionar bastante varias cosas. ¿Okay? Y voy a volver más tarde a las distorsiones que se provocan con cualquier cosa que uno haga, pero acá eso es importante. Pero déjame como un segundo gran aspecto. Un segundo gran aspecto yo creo que es un problema súper simple, no doctrinario, es que las pensiones son bajas, punto, por la razón que sea, porque sean por lagunas, por diseño, y un político quiere darle solución a eso. Y ahí sucede que cualquier cosa que, si la plata fiscal no existe, el reparto, alguna forma de reparto, algún impuesto al trabajo que financie esto,
es muy tentador. Entonces, como el sistema solo no se está arreglando, uno se baja con el sistema y va contra el sistema y quiere algo que lo modifique. Yo creo que es una segunda gran razón, que es una buena razón de corto plazo, de transición. No es para el diseño a largo plazo, pero sí tenemos un problema que hay que hacerse cargo de alguna manera. Y que el proyecto de ley trata de hacerse cargo de una manera, el proyecto de ley anterior se hace, yo creo que el proyecto de Bachelet, y yo creo a llegar a una tercera forma. Después hay una tercera hipótesis, creo yo, y que no es tan irrelevante en la izquierda, y que es relativamente nueva en la discusión política, pero yo creo que nos va a acompañar mucho tiempo, que es el rol del sector privado participando como proveedor en acciones que típicamente son públicas, son de bienes públicos, son de seguros públicos, y que en la mayoría de los países, por ponerlo de una manera, son estatales. Y esto cruza ISAPRE, cruza hasta los colegios un poquitito. ¿Okay? Pero hay una discusión de mucha gente que dice, ya, los colegios me lo... La línea del otro modelo. Sí, son parte, yo creo que del otro modelo piensan un poco de eso. Pero yo te diría que es una cuestión más como simple, en que hay cosas que tú no debieras privatizar. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, yo personalmente, pero entiendo bien esa línea doctrinaria, en que hay algunas cosas que tú dices, sabes que hasta aquí llega la participación privada, soy incapaz de regularlo bien. Por último, no se debiera lucrar con algo así. Y eso pasó No, yo creo que eso... pero hay que entenderlo en la discusión política, de que esa es otra razón ahora, mucho más informada y política, de por qué esto no me gusta. Yo creo que hay mucha gente en el PS que piensa así, yo creo que en el PC piensan así, en el Frente Amplio piensan así, varios, no todos. Y una cuarta hipótesis que ya es más hipotética todavía y creo que es como para sacarle pica más a la izquierda dura, pero yo creo que hay una contradicción vital para ellos en ver gente que son trabajadores y capitalistas al mismo tiempo. Se les desarma como una base bien como básica, o sea, la base de cómo piensan ellos, capital, trabajo. Yo tuve hace como unos... Bueno, y el principal argumento al menos por la derecha un poco más ortodoxa o defensora al menos del sistema, es que justamente, sí. Oye, aquí tú nos estás quitando el capital a los trabajadores, no a los capitalistas. Bueno, es una encerrona, al menos desde un punto de vista... Es un tema bien interesante, claro, de capital-trabajo, que son dos... O sea, si la gente en política son o capitalistas o trabajadores, y toda la acción política es una pelea entre ellos, claro. Cuando uno es de los dos, se enreda mucho la cosa. Yo me di cuenta de esto una vez discutiendo hace como un año en un foro en la Cámara de Diputados con alguien del PC, un ex PC, que es un poquito más duro que el PC, que es Maño Riesco. Y en un momento dijo, no, el rol de los trabajadores no es ahorrar. El rol de los trabajadores es otro, es trabajar, luchar por sus derechos. El rol de los empresarios son los que tienen que proveer el capital. Entonces, dije, esta cuestión, claro que lo enreda. Ahora, es un mal argumento del momento en que puede ser verdad que Piketty tenga razón, que el retorno del capital, por distintas razones, no se comporta como uno supone en un modelo neoclásico normal y es bastante bueno por mucho tiempo. Y mi respuesta a este gallo fue decirle, bueno, vayas a privar de una muy buena oportunidad de inversiones y de ingresos a gente. Si es verdad que el retorno del capital es tan alto, bueno, deja que los trabajadores también inviertan. Pero creo que también hay un poquito de eso en la discusión. Yo creo que les molesta esto de ser dueños de algo al final del día, en la lógica más dura marxista. ¿Qué piensas? Porque ahora Espacio Público sacó hace poco un diagnóstico y bueno, una de las hipótesis tiene que ver con la promesa incumplida, No, eso es un cuento... Igual muestran ahí, hablamos con Matías, de notas en los diarios de la época. Total. No, si yo tengo una del 2000. Se van a jubilar con el mismo sueldo que reciben. El año 2000, la Asociación de FP publicó en el Mercurio una entrevista al jefe de estudio, no me acuerdo quién será, que dice que la tasa de reemplazo va a ser 100% al año 2020. A ti esa hipótesis al menos no te quita el sueño.
¿Sabes por qué no? O sea, déjame simplificarla. La doblo y la meto en el segundo punto que les dije. Las pensiones son muy bajas, punto. Hay que tratar de darle una solución a esa cuestión. Que el benchmark sea uno que sale, se dice en algún mensaje, o lo que sé, que se discutió cuando se hacían leyes de FELES, digamos, no da lo mismo. De hecho, es raro ese cálculo, porque cuando uno agarra los cálculos de la OCDE de tasas de reemplazo, con los parámetros de Chile hoy día, llega a 35%. El sistema no da más que eso en promedio. Porque vivimos mucho tiempo, ahorramos solo 10, hay ciertas lagunas, etc. Y creo que se ni siquiera incluye lagunas. Pues entonces, esas son las razones, creo yo, para entender que la cuestión está tensionada. Y la pregunta es, ¿cuál de esas razones tomamos en cuenta en serio? ¿Cuáles decimos, ¿sabes qué? Esta cuestión no va a entrar a un pacto político posible y trabajar para tener un diseño que, haciéndose cargo de cómo está en animadversión, distorsione lo menos posible, mantenga lo más posible el ahorro, porque el ahorro sabemos que es importante para el stock de capital de largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están los diseños alternativos. Yo diría que esto hay que mirar harto más para afuera, cómo son las cosas, y empezar a separar un poquito los elementos. O sea, cuando se habla de capitalización individual en Chile, se junta capitalización, como les decía antes, que sea individual, que no hayan seguros cruzados, y además se asocia a un proveedor privado con fines de lucro. Podría ser un proveedor privado sin fines de lucro, podría ser un proveedor estatal. Yo voy convenciéndome cada vez más que el sistema que tenemos le exige un nivel de sofisticación financiera a la gente muy alta. Es súper raro que los obligamos a ahorrar, pero algunos se cortan las venas si es que no tienen la posibilidad de elegir FP. Yo me cortaría las venas antes porque lo estamos obligando a ahorrar y no le pueden consumir la plata ahora. Si uno es de verdad liberal, de decir, ¿por qué no lo obligamos y lo vamos a obligar? ¿Por qué te obligan a ir con un rebaño de oveja a un lugar a solo una? O solo uno, o sea, para mí el obligar a ahorrar es como la máxima, ya que es obvio que uno está aquí tratando con una cosa que el puro liberalismo no da cuenta del fenómeno. Ese es como, yo diría, como, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué fallas hay acá en esta cuestión? Súmale a eso una quinta falla que yo creo que es de segundo orden, que es que las AFP han ganado mucha plata, porque hay un tema de verdad, de poca elasticidad. Y digo de segundo orden, no porque no hayan ganado mucha plata, ni porque no sea importante políticamente eso, pero el tema de las pensiones hacia futuro no cambia con eso. Hoy día están ganando menos plata, la competencia, distintas cosas que se han hecho, han ido mermando. En esto la gente tiene mucho más conocimiento y hace un poquito más de shopping, hay cosas que hacer, pero lo más trivial es lo siguiente: si las utilidades las bajáis a la mitad, no sé, pues, y te las arreglas para meter esa utilidad en pensiones, que no existe el mecanismo hoy día, las pensiones suben 4% en largo plazo, 5%, no va a ser el gran cambio. Tú, al menos como diseño institucional, ¿tú ves que debiesen seguir participando pocas empresas pero con una mayor regulación? Esa es una muy buena pregunta. Sí. O al menos muchas de las propuestas que hace el gobierno en esta reforma, o sea, que puso al menos lo que mandó el Congreso, es intentar de bajar un poco la barrera de entrada, de simplificar algunos costos de marketing, publicidad, ¿no? Entendiendo también que aquí hay competencia, o al menos esos mecanismos funcionan. Mira, yo creo que la propuesta del gobierno es una apertura de negociación más que otra cosa. Quizás pensaban que podía pasar, pero le veo muy baja chance. Y creo que además un diseño, a mí no me convence nada, en el sentido que tú partiste diciendo cuántos actores deben haber. Esa es una gran pregunta. Si tuvimos hasta 20 y tantas AFP en algún momento, y se van unas comiendo a otras porque las economías de escala en esta cuestión son gigantes. Entonces es muy ineficiente. Tú eres porque, o sea, leyendo al menos de la literatura, no hay mucho consenso en cuanto a que las economías de escala son grandes, ¿no? En administración de cuentas es muy grande. En administración de cartera no es tan grande. O sea, una cosa que uno podría hacer, la transición es un parto, es separar el sistema de FP en dos y tener un gran administrador de cuentas que podéis licitar, puede ser estatal, lo mismo.
Velasco propuso algo así, sí, en algún momento, pero es más viejo, porque el sistema sueco funciona así para la parte de capitalización. Y después puedes tener múltiples administradores. Pero así no se puede meter un computador y comprar acciones en China. Bueno, allá de hecho te hacen tu portafolio Claro. particular, en Australia también. Pero te llenan de comisiones. Y si, miren, yo tengo una presentación que no, obviamente no la traje, pero que, regándome un poco de eso, métanse a la página del Mercurio Inversiones, a cómo están los resultados de los fondos, los fondos mutuos y cuánto cobran. Y puedes decir a cualquier persona cuál elige. Es imposible. Es casi igual, no tan dramático, pero casi igual que el problema que tenemos con ISAPRE. Es imposible comprar una cosa con otra. Entonces, si la gente no puede escoger entre AFP, entre 6, que más o menos son productos estandarizados, no vamos a solucionar el problema complejizándolo más. Aquí hay que pensar bien, esto no es para el 5% más rico, es para el tipo promedio. Entonces, yo creo que la solución... Claro, que no llega a la casa a meterse al computador para ver cómo está el mercado cero. No, que no sabe qué es lo que es rentabilidad. Apurado sabe qué es lo que es el CAE, costo anual equivalente. Tú haces encuesta de qué es lo que es el CAE y la gente piensa que es que está cayendo y que es una oferta. Déjame ir sí, a cómo armar una estructura. Yo creo que tiene que ser pocos players, estoy convencido de eso. ¿Cómo darle más competencia? Difícil, pero yo creo que hay maneras. Salvador Valdés tiene la idea de licitar pedazos del stock, a la AFP le cargan, pero yo creo que no es una mala idea, eso como meterle más presión. Ahora, estamos llegando a niveles de precios que no son muy altos. Lo que pasa es que los costos son más o menos altos, porque la fuerza de venta es gigantesca, etc. Entonces, hacer más de eso creo que pone un lado. Ahora, si tú me preguntáis... Pero por la baja elasticidad de la demanda, es decir... la gente al final igual no se cambia de una FP a otra. Están cambiándose más, pero les cuesta cambiarse. Si tú bajas los costos de marketing, de publicidad, el fondo de administrar las cuentas, lo único que hace es aumentarle la utilidad suponiendo que no tienes una herramienta mejor para que compitan más intensamente. Y yo creo que las licitaciones han hecho su mella. Ahora va a entrar una nueva FP. Ya entró uno ya. Sí. Pero ¿sabes qué? Lo que sí hay que tener cuidado en que las rentabilidades son altas, pero tampoco son brutales. Sobre todo por lo que pagaron por las AFP, más que por el valor libro del capital, que es muy difícil de reponer. Entonces... sobre la venta, que está entre un 1 y un 4%. Sí, o sea, a ver, como aquí se mide raro, ustedes saben que se descuenta del sueldo a la gente cuánto le pagan a la AFP. Entonces uno paga 10% para su cuenta, paga, qué sé yo, 1,5 que va al seguro de sobrevivencia y de invalidez, y paga 0 algo del sueldo a la AFP. Eso lo hace muy poco comparable con cualquier cosa, pero si uno agarra los ingresos de la AFP y los divide por los activos bajo administración, los AUM, ese porcentaje es 0,6-0,7%. Y eso no es tan caro a nivel mundial. No es el más barato. Hay administradores estatales que cobran harto menos y no pierden plata. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza de venta. Si la mitad de tu problema es tener una fuerza de venta, publicidad y oficinas por todos lados duplicadas, claro, sale plata. Fíjense que el seguro de cesantía, que es un artefacto súper interesante para pensar en cosas que hoy día existen y que uno le pregunta a alguien, ¿es estatal o es privado? ¿Es problemático o no es problemático? Todo el mundo dice, está bien, funciona. Bueno, los costos de esta cuestión son un décimo del de una AFP por afiliado. Y la gente dice, no, es que tiene un portafolio más simple. Sí, ya, complícalo un poquito, pero ya, súbale. Entonces, no da. Entonces, dado todo eso, yo creo que muchos más actores es un no para mí completo. Tanto porque es más caro como porque no arregla el problema. La gente no va a forzar más competencia por eso. ¿Qué solución puede haber ahora? Hay que separar agua entre la política y lo técnico. Y yo digo, cualquier cosa que no deje la escoba, que no sea muy cara y que pase la barrera a los votos para que el proyecto avance desde Curacaví para allá, digamos. Y no se quede trancado antes de llegar. ¿Es muy grave que exista un administrador estatal? No. Que exista una AFP estatal, tampoco.
Una cosa como el seguro de cesantía, tampoco. No, ninguna de estas cosas en la medida que sea bien diseñado. Me da un poquito de miedo un diseño en que es una pseudo AFP estatal, o sea que es estatal, juega con algunas reglas de los privados y además compite con los privados. Ahí nos vamos a enredar. Entonces, yo escribí un paper con la Paula Benavides, cuando hace unos meses lo presentamos, que tiene todas estas discusiones y tiene una de las conclusiones fuertes del paper es decir, o hacemos una AFP estatal, si es que no queremos darle la plata a la AFP, que también es perfectamente una solución. ¿No te produce ningún tipo de ruido que un designado el presidente o por el proceso político que sea... Va a tener que tener sea la persona que esté invirtiendo en el mercado de capitales... Va a tener que tener una estructura súper colegiada, súper binominalizada probablemente. Autónoma, así, o de autonomía, pero eso no voló. La propuesta Bachelet tenía eso. O sea, el equipo decidimos, ¿sabes qué? Esta cuestión tiene que ser como el Banco Central. Y tenía, de hecho, era otra institución que tenía autonomía constitucional, que es muy raro eso. Y partió con una reforma constitucional. En 3 proyectos de ley, uno es una reforma constitucional. Y eso se cayó. No sé a qué vamos a volver. Pero lo que digo es que cualquier diseño en un espectro, creo que es segundo orden respecto al problema general, en la medida que no tenga flecos muy raros. Y yo creo que cualquier diseño, si tiene flecos raros, es pésimo. Y el fleco raro que me preocupa es una cuestión que gira mucho, que hagamos una cosa estatal o pseudo pública, pero que compita con reglas no tan parecidas a las AFP. Una AFP estatal también funciona, no va a hacer ninguna diferencia, pero ¿es eso o un administrador segregado, en mi opinión? Y en este diseño... Ahora, esto es completamente secundario al problema de pensiones en general, ¿okay? Tiene mucha política. Pero de nuevo, no va a ser el gran efecto. Pero percibo que al menos en este diseño no habría un gran cambio, al menos para el manifestante, si se quiere, de no AFP. No, yo creo que no van a estar adentro de un acuerdo. Por eso, pero ¿tú crees que eso se va a pagar? Se ha ido apagando solo. Las marchas últimas han sido bien dramáticamente de poca gente. Yo creo que en las marchas no más AFP se juntaron varias cosas. Se juntó un tema genuino de preocupación de la clase media por las pensiones más de sus padres que de ellos mismos, porque era más gente más joven. Se juntó harta CUT y ANEF y gente media más, digamos, cercana al PC, más radicalizada en algunas cosas. Se juntó gente, yo creo que estaba pataleando un poquito porque el gobierno de Bachelet empezó a moverse más hacia el centro. Con el Tribunal Constitucional se perdió la posibilidad de pasar aplanadora. Los senadores de C, varios de ellos, ya casi no hay ninguno en el Senado de ellos, pusieron la pata encima de la pelota también. Entonces, también creo que el movimiento No AFP reflejaba también un poquito, una cosa un poquito más grande de la política. Sí, se fue combinando con muchas cosas. Claro. Hoy día es comodín de cualquier tipo de marcha progresista. Va a poner una más AFP. Ahora, el Frente Amplio les compró el modelo de ellos de reparto full, etc. Pero creo que va a ser difícil que en un acuerdo esté el borde más puntúo en esto. ¿Dónde se corta ese borde? No sé. Y en este, imaginemos al menos desde un punto de vista estructural o institucional, cuando bien ponderado entre pilar solidario, ¿tú crees que un aumento de las cotizaciones al 14% que es lo que está proponiendo el gobierno, sumado de un aumento del pilar solidario? O sea, no, aumento del pilar solidario, pero también de la edad de retiro, ¿son suficientes para... Bueno, la edad de retiro, claro. Las pensiones y... A ver, creo que este es un punto que se hace en un libro de Salvador Valdés con varias gente de la Católica, que esto nos va a perseguir por mucho tiempo. O sea, nunca nada va a ser suficiente. Las expectativas están acá y la realidad hoy día está acá y la vamos a subir acá. Un poquito más quizás. Entonces va a ser la primera de varias reformas. Es divertido ver las reformas chilenas. Esta y la próxima a lo más van a ser para dar más beneficios. En algún momento van a ser porque el sistema está
estresado financieramente o algo, si es que uno le mete algo de reparto, algo fiscal. Entonces, estamos todavía discutiendo pensiones en Chile para mejorar beneficios. No estamos como están discutiendo en la gran mayoría de los países como acortar beneficios. La edad de jubilación es un tema central que hay que seguir peleando, que está completamente fuera de la agenda, porque políticamente es una bomba inmanejable, pero creo que hay que seguir viéndolo. Es muy grande el efecto. Y yo creo que eso... ahora, quizás lo que hay que hacer, y esto lo hemos trabajado en la CPC, en una comisión que armó Suet allá, que es preocuparse del mercado laboral de los viejos primero, de manera que no sea tan amenazante el que te sube la edad de jubilación. Que igual haya la posibilidad de una jubilación anticipada, porque hay de verdad gente que llega a la edad de jubilación en que no puede seguir trabajando. Después hay cuestiones culturales en las empresas. Claro, es que hay que preocuparse. Los jubilan a la gente rapidito, son recaros además. Bueno, haber que cambiar, obligar eventualmente a hacer espacio para gente de más edad en las empresas. Hay que hacer cosas legales. Está lleno de cuestioncitas que distorsionan esas decisiones. Por cierto, la gente va a alegar que está haciendo un código laboral neoliberal. Pero bueno, sí, va a tener que hacer cosas que flexibilizan el mercado para cierta edad. Con ese paquete, más, creo yo, la práctica de que la gente va a seguir retirándose más tarde, sobre todo si se legislan los incentivos que por lo menos tenía el proyecto pasado. Este proyecto también tiene algunos incentivos. Creo que se puede avanzar. Pero eso es central. O sea, es una cuestión que nos va... Somos de los pocos países OCDE que no ha legislado eso. Todos lo legislan hartos años más y súper gradual, pero no lo han legislado. Hay como 4 o 5 que no lo hemos hecho. Y el aumento del 14%, porque yo pienso que pueden haber efectos adversos en los más... en la gente de recursos más bajos en la formalidad. Cuando al final termina sacando gente del sistema. Es una buena pregunta. ¿Cuán distorsionador es esto? ¿No? Bueno, mientras más sea la hipótesis 1 que la gente es miope, más es un impuesto. Y no hay vuelta. Y si es un impuesto, va a distorsionar. Cuando la gente... Cuando nosotros tirábamos estas cosas más de reparto, que ya vamos a volver, yo creo, a ese tema, nos sacaban la mugre, que esto distorsionaba. Entonces yo siempre me reía que como que a la gente le diera lo mismo si le pagaran el sueldo, el cheque en el banco o en la AFP, si fuera de verdad que esto no se siente un impuesto. No, claro, la gente siente un porcentaje muy alto en impuesto. Entonces tiene los efectos habituales del impuesto al trabajo. ¿Okay? Esto, y tiene también, si además no es individual, tiene efectos mayores. Pero quiero después argumentar que no me preocupan tanto. ¿Okay? Tú mencionaste el tema de sacar gente, ya están fuera. Si uno hace un gráfico por decil de ingreso, los 10 deciles de distribución del ingreso, y las lagunas de cada uno, es brutal. Sube casi 10 puntos porcentuales de participación por decil. O sea, la inequidad de la distribución de las lagunas es brutal. Y hay que pensarlo, cómo se arregla, cómo das incentivos, cómo amarras a la gente a que cotice. Entonces yo creo que hay que hacerlo, mala suerte, y va a tener efecto que sea lo gradual, va a tener efecto en el mercado laboral, sí, pero ¿por qué digo que no me preocupan tanto? Porque la tasa de impuestos al trabajo a la clase media en Chile es básicamente el 7% de FONASA, más dependiendo del nivel de ingreso. 0 para la gran mayoría, después 4% para harto. Para llegar a tasas de impuestos que uno se preocupe, estamos pero años luz. Un país típico OCDE tiene se llama labor, la diferencia, digamos, entre costo laboral y lo que se lleva para la casa de la persona, que es como una cuña. Esa cuña en los países es habitualmente 30-40%. El nuestro es 7 por FONASA más 2 puntitos por impuesto, y menos a veces. Entonces, si le ponemos 5 a esa cuestión y 10 a esa cuestión, estamos... ok. Y eso porque tenemos mucho IVA y no damos impuesto al ingreso del trabajo. Entonces, creo que es un tema que hay que vigilar, hay que hacerlo gradual, con cuidado, pero no nos asustemos porque es una cuestión que existe en casi todas partes del mundo, en todas básicamente. Entonces, y tiene efecto, sí, va a tener efecto. Más de corto plazo. Por supuesto, y por eso hay que hacerlo súper cuidadoso, por lo mismo hay que hacer negociaciones salariales muy duras en ese proceso.
pero creo que es inviable el sistema de pensiones en el mediano plazo sin aumentar las cotizaciones de manera relevante. De hecho, 4 es insuficiente. Yo creo que hay que subir un poquito más. Quizá hay que dejar eso anclado a algún parámetro o a alguna comisión que decida, pero es re importante hacerlo. Y eso es para el largo plazo. Entonces ya revisamos el tema de básicamente de cuándo retirarse de la jubilación y esto otro. Y después estás quedando con pocas otras herramientas para el largo plazo. La otra herramienta importante es el tema de las lagunas. Las lagunas tienen un efecto gigantesco y ahí tenemos menos herramientas. Nosotros inventamos una cuestión que es bien colérica, pues yo no la he visto en ninguna parte del mundo, que este famoso sistema intrageneracional, de solidaridad intrageneracional, que básicamente era un ahorro colectivo, porque la plata se ahorraba entera, entonces era capitalización, pero un rico le ayudaba al pobre a ahorrar, y por lo tanto el pobre ponía uno pero recibía más, y el rico ponía uno y recibía menos del uno. Era un sistema bien simple, pero que en el fondo nos permitía presentar y tener un tema de solidaridad que era muy demandado, y en segundo lugar tenía la buena cosa de darle mucho incentivo a aquellos que tienen más lagunas a participar. Pero ahí es difícil, va a haber que ser más duro en el mercado laboral informal y lamentablemente va a haber que obligar con mecanismos súper específicos a distintas profesiones o trabajos que hoy día no son informales. Está el tema de las boletas, que ya partió, está la pelotera ahora con la ISAPRE. A mí no me gustaba mucho el proyecto de ley por lo que pasó, y porque además el tema pensiones va a pasar en no sé cuántos años más, cuando ya no le quiten no solo el 7%, sino además 10 y 14 en realidad a los independientes que estaban boleteando. Pero el gallo que trabaja en un kiosco, el taxista, el pescador, el jardinero, todos esos hay que diseñar algo específico a cada uno. Entonces cuando va a pagar la patente el kiosquero hay que agarrarlo, al taxista igual. Entonces hay proyectos de ley armados para eso. Yo creo que el gobierno lo tiene bien claro que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. O sea, esa es la siguiente etapa del proyecto de ley actual, que es que hay que agarrar a unas 2 millones de personas que debieran ahorrar de alguna manera y no lo están haciendo. Es brutal el efecto de la posibilidad de no ahorrar. La gente, el 98% no ahorra. Lo que yo hallo más difícil, fíjate, porque uno puede agarrar y armar un sistema de cierta solidaridad de algún tipo, con seguros de algún tipo para el mediano plazo, para el largo plazo y llegar. El problema es el corto plazo. Para mi gusto, el tema más complejo de vadear es qué diseño se hace para subir las pensiones luego, en montos razonables, cuando no hay plata fiscal. Ese para mí es como... Y hay diseños, pero pucha que cuesta armarlos que tengan cierto sentido, porque no hay plata. Esa es la realidad. El déficit no aguanta mucho más. Y el pilar solidario, de aquí vuelvo a un punto que mencioné, que es la mezcolanza de un sistema contributivo con las platas fiscales. Yo creo que siempre, probablemente ustedes escuchaban, que toda la gente un poco más de centro derecha ilustrada decía, no, esto hay que usar plata fiscal para subir las pensiones de la clase media. Yo creo que es poco sano eso, porque es lo que les pasa a los sistemas de reparto cuando están quebrados. Cuando los sistemas de reparto no están quebrados, el Estado tiene que meterse la mano en el bolsillo y empezar a suplementar lo que el sistema no provee. Y nosotros estamos como saltándonos con deuda o con impuestos, con lo que sea, o cortando otros gastos. Es bien loco esto, pero el suplementar a estas alturas a la clase media con plata fiscal, yo entiendo, distorsiona menos porque el IVA distorsiona menos, aunque esto se está pagando con el impuesto a las empresas, no bajar el... Cuando uno participa en el sistema contributivo, tiene algunos beneficios que se generan dentro del sistema contributivo de alguna manera. Serán seguros como los que está proponiendo el gobierno, habrá que buscarle, pero yo trataría de desconectar de vuelta el pilar solidario con el sistema contributivo. ¿Me entiendes? Muchas gracias, Rodrigo. Me gustaría ver si es que... Fue un poquito técnico en algunas partes, pero... Se pregunta aquí los invitados. Sin miedo. Yo sé que por acá tienen preguntas, pero debe sobrar. Si no hay voluntad, yo me animo con la que, más que con el problema concreto, es
con la primera parte de la conversación, ¿no? Con los problemas de la industria. De la industria misma y de las razones por las cuales obligamos a la gente a cotizar. Y entonces, mi pregunta sería, desde la evidencia histórica y desde la teoría económica, ¿cuán fuerte es el argumento de que no hay modo en que la gente ahorre por su cuenta, si no fuera obligado? Antes de 1911 en Inglaterra no había ninguna ley, antes de Beveridge, ¿no? Y claramente la gente tenía mutuales, sociedad de socorro mutuo, había una mezcla de cosas ahí, ¿no es cierto? Había y familia, más claro. Pero de los 7 millones de trabajadores, más o menos en un informe de 1911, unos 6,5 pertenecían a algo. Las pensiones que recibían o los beneficios eran bajos, todo lo que no quiera, ¿no? Pero hay sugerencia de que la disposición a contribuir voluntariamente a un pozo común no es tan baja como presuponemos inicialmente. No sé cómo... Es una gran pregunta. Déjame dar como la evidencia más dura en contra de eso. Perfecto. Pero es la evidencia que tenemos, que es los independientes boleteros en Chile, que los empezamos a obligar ahora. Y que básicamente el 95% escogía cuando hacía su declaración de impuestos y ponía un clic en el no. Hubo algunos proyectos de investigación interesantes en que le hacía el default de que ahorrara, pero al final del día no funcionó. Entonces, me choca mucho la evidencia, que es correcta en algunos otros países en que la gente sí ahorraba, con esto otro. Capaz que es muy inteligente y sabe que le van a ayudar. No sé cuál es la razón, pero lo factual es que la gente que no la obligamos a poner su 10%, básicamente no ahorra vía el sistema de FP. Y es importante hacer esa precisión, porque lo que no sabemos bien es cuánto ahorra por el lado. Y capaz que tenga un pozo de ahorro final. Eso no tenemos idea qué pasa en Chile. Y capaz que sea la animadversión a la FP que lo lleva a ese comportamiento. No sabemos, de nuevo, es una gran pregunta. Si uno se pudiera amarrar las manos, decir yo no voy a ayudar como Estado a nadie que no ahorre, capaz que la gente ahorraría. O habría se generaría un espacio en que la comunidad hace algo y habrá una mutual, o las familias, o la empresa y el sindicato se pondrán de acuerdo en algo. De hecho, mucha plata de pensiones en el mundo es de la asociación sindicato-empresa. Entonces, es una buena pregunta. Yo creo que no sabemos muy bien la respuesta de eso. De qué pasa, pero no nos podemos ahorrar las manos. O sea, lo que se demuestra es que la gente, los viejos votan. Yo creo que hay una cuestión bien importante para el proceso político, que es que la tasa de participación de la gente sobre 60 debe ser, no sé, 3, 4 veces más grande que los de bajo 25. Entonces, sí. El sistema que está basado, digamos, en la capitalización individual, ¿qué tanto puede llegar a afectar que en Chile, digamos, la curva, digamos, social, demográfica esté agrandándose arriba y abajo, digamos, las personas no estén aportando más al sistema? No, nada, en capitalización individual, o sea, todo sistema de capitalización, sea individual o colectivo o lo que sea, pero en que uno dice que los beneficios no están definidos, sino que son contingentes a cómo le vaya al sistema. Y lo que está en realidad definido es la contribución, 10% de tu sueldo hoy día. Esos sistemas nunca quiebran. Lo que pasa es que las pensiones son peores nomás. Hasta que el proceso político no lo hace quebrar financieramente, pero lo interviene, que es lo que está pasando en Chile. En cambio, un sistema de beneficios definidos, que es como típicamente los sistemas de reparto se organizan, pero no todos los sistemas de reparto, lo que les pasa a esos sistemas es que quiebran, justamente con la pirámide, en que el problema de la pirámide produce que los influjos de plata para poder pagar son más bajos que los flujos por fuera. Y con eso hay que o subir los impuestos, o los influjos, o poner plata fiscal, o bajar las pensiones. La solución típica es poner plata fiscal. En algunos países muy ahogados hacen algo con pagar menos pensiones. Grecia, no sé, grandes discusiones en España estos años, de que si
hacías, la actualizabas por el IPC de las pensiones. Entonces ya no, te dan un reajuste un poquito más bajo. Y ese es el problema de los sistemas de reparto, básicamente, en que pueden quebrar. Hay un segundo tema contra los sistemas de reparto, en que viene por el lado de que no hay ahorro. Y este ahorro es súper importante para tener más PIB, más empleo, más pensiones en largo plazo. Hay un buen paper del Banco Central, no sé si ustedes lo conocieron alguna vez. En un momento en que teníamos nuestra mesa técnica política, yo estaba bien enredado, medio encerrado en algunas cosas, entonces inventamos pedirle al Banco Central algo que nunca se le había pedido formalmente, que es que la ley orgánica del Banco Central, ponte tú en el artículo 5, dice que el presidente de la República le puede pedir asesoría en las materias que estime conveniente. Y les pedimos que estudiaran los efectos para Chile y para las pensiones de tener un sistema de reparto versus una capitalización. Y sacaron un muy buen paper. Y fue muy influyente para la discusión, y que muestra los problemas que sabemos que tiene. Pero los números eran interesantes y estaba bien hecho. No quedaron muy contentos en el banco porque los metimos en la mitad del barrial de la pelotera. Entonces después Noma FP alegaba contra el Banco Central. Pero tenían que participar en la mocha, porque no, era muy injusta. Yo quería hacer una pregunta sobre ciertas como prácticas. Yo en general estoy muy en contra de cuando las propuestas no más FP, pero no todas las críticas creo que son malas. Y una es, por ejemplo, que los chilenos pagamos por ahorrar, en el fondo, pero al mismo tiempo tenemos que pagar y endeudarnos por comprar una casa. Entonces, ¿qué prácticas ves tú viables? Si se le puede dar un poquito de liquidez a esto. Claro, que en el fondo contra nuestros propios ahorros nosotros podamos tomar ciertos créditos para bienes, o sea, claramente no para un crédito de un auto, pero sí para un capital mínimo de un emprendimiento o una empresa, o una casa. La menos posible, pero la menos flexibilidad posible. Esa es como porque creo que es una ruta súper peligrosa, que no sabemos dónde termina. De verdad, las historias que hay de eso son relativamente malas en los países. Se ha estabilizado la situación en Perú, pero Perú abrió la posibilidad de llevarse la plata a los 65 años. Tú te llevas tu robo. Y hubo un boom de consumo brutal. Para ser bien franco, me da mucho miedo. Creo que hay un caso para hacer que es distinto, que es cuando tú tienes una enfermedad complicada en la familia. Que sea un hijo, la señora, que no gatilla tu retiro, pero tienes un problema financiero complicado. Ahí creo que hay un caso más puro en el sentido de que no puedes manipular esto mucho. Pero monitorear eso. Pero es más fácil que monitorear, es como el SANA, pero es mucho más fácil que monitorear que la persona se compre la casa y después la rende, la venda y no sé qué cosa y que termine en una tercera casa. Eso sí que no sabemos. Entonces, pero es cierto, es un tema que la liquidez hace muy ingrato este ahorro obligatorio. De hecho, es bien divertido porque la gente más contra FP siempre alega que el derecho de propiedad es, ¿hay algo acá? Usufructo, no, ¿cómo es? Sí, pues un derecho, uso. Hay tres características. Hay tres características. Uso, goce y disposición. Entonces ¿qué me dicen que es mía la plata? Si no la puedo usar, no está a mi disposición, está en la FP. Entonces, ¿de qué propiedad privada me hablan? Y bueno, claro, si uno tiene 20 años y se va a retirar a los 45, el valor presente de un peso en ese momento, a una tasa normal, debe ser como, con suerte, 5% de cada peso. Y entonces, claro, es puro impuesto y se ve muy lejano. Entonces, tienes esa tensión, pero yo no le veo mucho gollete técnico a hacer eso. Si eso pacifica, y tú me decís, ¿sabes qué? No vamos a hacer otras cosas que distorsionan. Por esto, perfecto, lo compro.
nos compramos esta distorsión en vez de otra. Pero hay que tener cuidado de comprarse distorsiones chicas, porque a veces uno le suma puras distorsiones chicas y no compra en La Paz, y mejor tener una pura distorsión grande bien vigilada. Distorsión me refiero a algo que tiene efectos que uno, si pudiera apretar los dientes y sacrificar a una generación y decirle, ¿sabes qué? Claro, no, dice, señores, hoy día no vamos a tener más pensiones. O sea, las pensiones que tienen son las que tienen. Y aguantemos unos 20 años, va a haber protestas, pero no vamos a hacer nada. Bueno, ese es un camino que creo que no es muy viable por las dinámicas políticas, pero sería alguna teoría de decir, ya no hagamos. Pero los otros van a necesitar distorsiones, van a necesitar plata pública, van a necesitar reparto, algo. Ya, pues. ¿Alguna pregunta más? Sí. Dale, Jesús. No me queda claro el fondo sobre qué punto de los 4 que mencionó al comienzo, como la distorsión en el sistema de captación individual, se hacía cargo la AFP estatal. Como No, yo creo que hoy día de ninguno. Yo creo tema político. Claro, yo creo que la AFP estatal. Pero porque se corrió. Porque se corrió el pucha, que no sé si hubiera pasado con la AFP estatal antes, porque también la AFP estatal tiene varios problemas. A mí como solución no me gusta mucho, porque no veo que agrega nada distinto. Yo por eso creo más en una solución en que si vamos a hacer un administrador que no sea una AFP pura y dura, que agregue valor distinto, que sea más ilíquida y por lo tanto no tenga flujo y la gente no pueda escoger, no tenga fuerza de venta, por lo tanto nos ahorremos por lo menos la fuerza de venta. Entonces uno puede hacer un listado de cosas en que dice esto es mejor que una AFP estatal. Pero quiero volver al tema como central. Fernando Atria lo hubiese metido a su canasto de bienes y servicios neoliberales. Igual, pues claro. Es que lo que pasa es que él tiene una concepción muy fuerte de algunas cosas que son básicamente platas estatales. Y eso lleva a otra cosa, que es bien interesante también de reflexionar. No sé si han hecho ustedes conversas de esto, pero la lógica de los derechos versus, no sé qué otra lógica hay, pero la lógica de los derechos, no, que ¿cómo se dice? Llaman como en el marco de derecho, en el esquema de derecho, algo. Hay una frase como que. La lógica del No, sí, hay otra, ya me voy a acordar, que un par de ministros usaban harto. El enfoque de derechos, esa es la palabra. Y he tratado de entender harto qué pasa al final. Entonces, uno puede tener una visión un poquito constructiva de esto, de lógica de derecho, y casi irse como, no sé, a filosofía y derechos humanos y Kant. Y llegar un poco por el derecho natural a que hay derechos que están por sobre cualquier cosa. Y en la otra, como avenida, es una manera de organizar la discusión muy interesada en que la restricción presupuestaria tiene que adaptarse a este derecho. Y es como, el enfoque de derecho dice, no, ya, busca la plata, tenéis que subir los impuestos en alguna parte para poder cumplir, porque a mí no me gusta mucho por las dos razones, pero hay mínimos que sí. Al final uno empieza a pensar en esto y dice que hay algunos derechos que sí, uno está dispuesto, por ejemplo, el pilar solidario universal, que no distorsiona, puede ser un derecho que uno puede conversar. De hecho, los derechos, incluso para la gente más de derecho natural, estos derechos que cuestan plata, suben con el nivel de desarrollo de los países. Hay los derechos que no cuestan plata, son inalienables siempre, pero hay veces que no puede hacerlo. Son distintos en distintos países. Pero es una discusión interesante esta cuestión de enfoque de derecho, porque enreda harto la discusión. No, que sea un derecho. Bueno, entonces, ¿para qué les cuento de educación y los derechos? Bueno, Ya, pues, muchas gracias por el tiempo de ustedes y suerte. Nos vemos. Gracias.